Con el exministro de Salud, Óscar Ugarte, quien ha tenido una amplia experiencia también en este sector. Doctor Ugarte, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Son muchos retos los que enfrenta ahora la ministra Kelly Portalatino. Los vivimos todos los días acá cuando recibimos las llamadas de nuestros oyentes, cuando ellos se van a enfrentar a al sistema de salud. Hay un asunto político, sin duda, pero también hay tareas inmediatas. Hablemos de eso precisamente, las tareas inmediatas. ¿Qué es lo que tendría que hacer Kelly Portalatino ahora mismo que asume el Ministerio de Salud? Yo diría que la nueva ministra tiene 3 retos muy importantes. El primero de ellos es limpiar de corrupción el MINSA. No por gusto ha salido el ministro anterior, que es lo que ha permitido que ella entre. Pero el propio presidente ha dicho ponerse a un costado, la fiscalía ha entrado, eso no compromete solo al ministro saliente, sino a todo el equipo de conducción. El pitufeo ha sido con la gente de confianza ahí presente. Entonces, una ministra que entra, ¿qué hace con eso? Pero eso significaría sacar, por ejemplo, también a toda la cúpula serronista, ¿no? Por eso es al un reto. Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, ¿no? Bueno, el jefe de Gabinete de Despacho Ministerial ya presentó la renuncia, está el Coordinador General del Programa Nacional en Inversiones de Salud, está el Director General de la Oficina General de Asesoría. Es una lista extensa de personas que están asociadas a Perú Libre y a Vladimir Cerrón. Es por eso que es un reto clave. ¿Lo hará? Lo veremos en los próximos días. Si cambia, eso se va a saber porque saldrán las resoluciones en el peruano, y si no cambia, está decidiendo coexistir con esa cúpula que es del grupo serronista y que es parte de la cuota, aunque ella ha declarado que ella no es parte de la cuota de Perú Libre. Pero ahí tiene un reto muy importante, el tema corrupción. Lo que tendría que hacer cualquier ministro o ministra que entre es poner a un costado a toda esa gente y poner otra gente. El primer reto. El segundo reto es enfrentar los indicadores de salud pública tan críticos que hay ahorita. ¿Cuáles son? El primero de ellos es la vacunación contra el COVID, que se ha usado como argumento en el decreto supremo para ya liberar de la situación de emergencia. Pero cuando uno ve las cifras, ayer el indicador principal en la vacunación contra el COVID es 3 dosis. Entonces, ¿qué porcentaje de la población que tenía que aplicarse las 3 dosis, que son 28 millones de personas en el Perú, es decir, todos los mayores de 12 años, ha sido vacunado? 20 millones. Pero esos 20 millones están vacunados desde julio. O sea, la vacunación contra el COVID está estancada. Esa es la realidad. Y por lo tanto ese no puede ser el argumento para decir acabó la emergencia, porque ahí no se cumple. Pero tenemos otros datos más críticos, por ejemplo, que son de gestión y que es responsabilidad estrictamente de ese equipo que ha estado gobernando y está todavía presente. Compra de medicamentos. Las cifras de Senares, cuando uno entra a la consulta amigable hoy en la mañana, es que de 2.000 millones de soles previstos para comprar medicamentos se han ejecutado menos de 1.200 millones. ¿Y cómo es posible eso? A la fecha, por fallas en la gestión, por ineficiencia. Es decir, 800 millones de soles se ha dejado de comprar hasta el momento este año en medicamentos. Y eso está en las cifras, pero eso se evidencia. Basta ir a cualquier hospital y saber si es que hay medicamentos, si se le está entregando a la gente o no. Y sabemos que hay escasez de medicamentos que por un lado tiene la grave consecuencia de que por lo tanto hay gente sin tratamiento, pero la otra consecuencia es que la gente con la receta, ¿qué hace? Se va a la farmacia y compra, y es tiene pago que gastar de bolsillo. De su plata. Permítanos ir a una pausa, por favor. Nos ha dicho que la nueva ministra tiene 3 retos y ha enunciado 2. 1, limpiar de corrupción al ministerio, y 2, ejecutar el presupuesto, puesto que es muy baja. Incluso
su tasa de ejecución, incluso para compra de medicamentos. Retomamos con el doctor Óscar Ugarte después de una breve pausa. Continuamos en diálogo con el doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud, quien nos comentaba cuáles son los grandes retos de la ministra recién nombrada, Kelly Portalatino. Uno de ellos era, poder limpiar la corrupción que hay en este momento dentro del Ministerio de Salud, pero también, generar pues que haya una mejor gestión, ¿no? Y eso significa sacar a algunas personas de sus puestos que en este tiempo han demostrado que no están haciendo una buena gestión. Y prueba de ello es lo que nos comentaba el doctor Ugarte acerca de la poca ejecución para la compra de medicinas. Así es. Pero también hay otros dos indicadores que son muy críticos de gestión y en temas muy sensibles. Uno, el de proyectos de inversión, que es el PRONIS, ese es el programa clave. Ahí pusieron ya desde meses atrás, de la época de Condori, a un funcionario cuestionado en gestiones anteriores también en la región Junín. Uh-huh. ¿Y cuál es la ejecución de proyectos de inversión en salud hasta el momento? Hoy, 28 de octubre, el 58%. Es decir, ya no va a llegar y se va a tener que devolver dinero de ejecución de proyecto de inversión. Pero quizás el más sensible es la ejecución de un proyecto que es proyecto de creación de redes integradas de salud, que es directo a fortalecer primer nivel. Las siglas son PECRIS. Se financia con un aporte del Banco Mundial y del BID en forma conjunta por $300 millones para varios años. Bueno, este año está en el presupuesto 70 millones para ser ejecutados. Hoy, 28 de octubre, ¿cuánto se ha ejecutado? El 13.3%. Es decir, es el fracaso total. Y esa es la responsabilidad que tiene el equipo de gestión actual. Entonces, ministra nueva, yo le deseo la mejor de las suertes, pero tanto por el tema corrupción, por el tema de pésima gestión, tendría que renovar. Entonces vamos a ver si lo que ella ha dicho, pero ¿cómo podemos que no es parte de la esperar cuota, que una persona que es la vocera de la bancada de Perú Libre, que es una médico de la órbita del señor Cerrón, colega médico de ella, ¿cómo se puede nombrar a ella para que ponga orden en un ministerio en donde dos compañeros de partido de ella, que la han precedido, López y Condori, han organizado lo que usted dice, es decir, corrupción y además ineficiencia? Bueno, pero ese es el reto, digamos, ¿no? Yo veo que es muy difícil que pueda lograr, porque tiene que sacudirse de ese grupo que es del partido al cual ella pertenece. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé, pero lo vamos a saber en los próximos días. Si cambian a la gente, habrá una señal, y si no, no. Pero hay un tercer reto, que es más complicado, porque ya no es solo el problema de la relación con Perú Libre, que es el presupuesto previsto para el 2023, que es la propuesta del Ejecutivo al Congreso. Ahorita lo está discutiendo la Comisión de Presupuesto en el Congreso. El presupuesto 2022 está actualmente en 30.000 millones de soles. Era menos al inicio y ha subido. Pero ¿cuánto es el presupuesto que le están otorgando al sector salud para el año 2023? 24.000 millones. Es decir, hay una brecha de 6.000 millones. Entre lo que se va a gastar este año 22 y lo que está previsto inicialmente. Uno de los puntos, por ejemplo, es la reducción del presupuesto del CIS. El CIS para este año tiene previsto 2.400 millones para todo el año. Y lo que está previsto para el 2023 es 2.200, o sea, 200 millones menos. Sí. Y eso es fundamental para cubrir los gastos del tratamiento de los pacientes asegurados. Igual se tiene una brecha muy importante en programas críticos, el tema del cáncer, con la nueva ley. El financiamiento para el 2023 no prevé recursos adicionales.
Entonces, aparte de lo que ya se criticó al presidente Castillo cuando salió 4.000 millones para la nueva ley del cáncer, lo que realmente está entrando es muy poquito para el año 2023. Entonces, yo creo que ese es un reto, lo compromete a ella como congresista, pero también la tiene difícil porque la propuesta del gobierno es que financie menos a salud para el año 2023. Y eso sucede también en medio de demandas de los mismos profesionales de la salud, Por supuesto. ¿no? Porque no dejemos de lado también el frente interno, ¿no? Los sindicatos y las solicitudes de una mejora de salarios por parte del cuerpo médico, de los trabajadores de la salud y también de aquellos que tienen contratos CAS. Porque además no son nuevas reclamaciones. Lo que los gremios están pidiendo es que se cumplan acuerdos que ya se pactaron antes. Entonces, viene con retraso y eso requiere presupuesto. Doctor, No respecto de la credibilidad científica de la señora Portalatino, yo quisiera que usted nos explique cómo podemos evaluar ahora una toma de posición muy notoria de ella en su momento por una vacuna peruana. Hay algunas personas que pensaron que un cierto veterinario era capaz de producir una vacuna eficaz contra el COVID y, en consecuencia, minimizar la importancia de las vacunas que debíamos comprar en el extranjero. En su momento hubo mucha polémica. Sí, claro. ¿Cuál es el balance de esa opinión científica, creer que iba a ser desarrollada una vacuna en el Perú? Bueno, eso lo vimos de cerca porque fue una discusión cuando yo estaba en la gestión con el presidente Sagasti. Es cierto que desde el país había esta iniciativa de generar una vacuna contra el COVID y se hizo la parte, digamos, preclínica. ¿Qué significa eso? Que se ensaya con animales, ¿no? Que es la primera fase de la investigación. Y efectivamente, los ensayos que impulsó este doctor peruano mostraban que tenía efectividad en animales. Muy bien, pero ese es el primer paso, ¿no? De ahí viene todo lo que es los ensayos clínicos. Y los ensayos clínicos, como sabemos, son 3 fases. Uno primero se hace con una decena de personas, voluntarios. Cuando se demuestra que tiene una cierta efectividad, se pasa a una segunda etapa donde son cientos. Y luego a la tercera etapa donde se ve si hace daño o no hace daño, si hay efectos, son miles. Bueno, estaban en la fase preclínica y querían apoyo. Se les dijo, ya, hay que dar el apoyo, pero todo eso tiene un financiamiento que es muy costoso y que no se puede comparar con las vacunas que ya estaban en curso. Entonces, era una ilusión pretender que con eso se iba a reemplazar las vacunas, como efectivamente no se ha podido reemplazar. La prueba es que no prosperó para nada la vacuna. No prosperó para nada y por lo tanto quienes defendían desde el Congreso esa posición era obviamente por razones políticas en su momento para criticar a quienes ejercían la función. Entonces yo creo que la realidad ha mostrado que ese no era un camino, lo que no impide que impulsemos la investigación en el Perú para vacunas que se puedan hacer. Mira, acá el Instituto Nacional de Salud ha producido vacunas contra la rabia. Y nosotros hemos exportado a otros países. Preparamos también el Instituto Nacional de Salud, y este es un mérito del grupo científico que está ahí, los sueros antiofídicos, o sea, contra la mordedura de las serpientes, contra la mordedura de arañas, etcétera, etcétera. O sea, hay una capacidad científica que hay que impulsar. Sin duda. Eso tiene un proyecto del INS que cuesta 400 millones. Una señal ahora tendría que ser, financiamos eso, pero hasta el momento no se ve, ¿no? Doctor Ugarte, le agradecemos muchísimo por estar aquí, no solamente hablando de estos retos que va a enfrentar la nueva ministra de Salud, sino también el asunto político. Y claro, en Perú Libre, como ya lo ha dicho el señor Vladimir Cerrón, se sienten con derecho a ocupar ciertos cargos. En política eso podría suceder, pero lo mínimo que se esperaría es que esos cuadros, ¿no?, sean personas preparadas para ocupar puestos tan importantes y en tiempos tan difíciles. Y el Ministerio de Salud es clave y
y neurálgico para el desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días, Hasta doctor pronto. Ugarte. Buenos días. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Tenemos que hacer la pausa para escuchar a nuestros anunciantes y también la actualización de nuestros titulares. Regresamos.